Tema 2. Creación de subensamblajes predeterminados. En esta clase vamos a aprender a crear los subensamblajes del ensamblaje principal, ¿no? Pero vamos a utilizar los subensamblajes predeterminados del programa. Antes que nada vamos a seleccionar el ensamblaje. Vamos a eliminar esta línea de desfase. Seleccionando, hacemos clic en la opción remover. Hacemos clic en remover para que ya no se aprecie la línea de desfase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ensamblar, ¿no? O sea, el ensamblaje está conformado por la línea de referencia de la obra lineal, pero los subensamblajes son cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, si es una sección de carretera, el carril vendría a ser un subensamblaje, la berma vendría a ser otro subensamblaje, la cuneta otro subensamblaje y los taludes de corte o relleno otro subensamblaje. Y esos subensamblajes se encuentran dentro de la paleta de herramientas que tiene Civil 3D. En el grupo Palette ubicamos esta paleta o presionamos la combinación de teclas Control más 3. Cuando hacemos clic va a aparecer esta paleta, en donde en esta paleta existen diferentes grupos de subensamblajes. Por defecto se abre el grupo de paletas, el grupo de subensamblajes métricos, ¿no? Ese es el grupo que se abre por defecto, ¿ok? Pero en esta paleta nosotros podemos abrir otro tipo de grupos de objetos, ¿no? Como por ejemplo anotaciones, materiales, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y en esta paleta de contenido de subensamblajes métricos tenemos grupos. Por ejemplo, el primer grupo que es ensamblajes métricos, los cuales poseen ensamblajes predeterminados. En el grupo básico existen los ensamblajes elementales o básicos de Civil 3D. Luego tenemos grupos ya un poco más especializados como el grupo Lanes, que permite crear subensamblajes o insertar subensamblajes del tipo carril, porque lane significa carril. Luego tenemos el grupo de shoulder, que vendría a ser el grupo de subensamblajes de bermas. Median, que vendría a ser el grupo de subensamblajes de medianas, ¿no? O separadores centrales. Curve, que vendría a ser el grupo de subensamblajes que definen a los bordillos o a los sardineles, como lo conocemos, y también a las veredas urbanas. En Daylight se encuentra el grupo de los subensamblajes que representan las intersecciones de los taludes de corte o relleno con el terreno, ¿no? O la superficie de referencia. Genéricos son subensamblajes, como su mismo nombre lo dice, son de uso general, los cuales me pueden representar cualquier tipo de geometría, ¿no? Básicamente de geometría lineal. El grupo de condicional, en donde tenemos dos subensamblajes predeterminados que me permiten obtener diferentes geometrías según la condición de corte o relleno o según la condición de distancia de objetivo horizontal. Trench, en el grupo donde podemos identificar los subensamblajes para obras de drenaje, para obras de canalización, etc. Si queremos ver más grupos, hacemos un clic izquierdo en la parte más inferior y ahí podemos hacer clic, por ejemplo, el retaining wall, que vendrían a ser subensamblajes predeterminados que representan muros de contención o retención. Luego tenemos REAP, que es el grupo para crear subensamblajes que están destinados para obras de rehabilitación. Hacemos un clic. También tenemos el grupo Bridge, donde tenemos subensamblajes de puentes. Y finalmente hacemos un clic en el último grupo Rail, donde tenemos subensamblajes para poder crear los ensamblajes o las secciones típicas de obras ferroviarias. Entonces, para este caso que corresponde a carretera, pues vamos a dirigirnos al grupo Lane. Vamos a hacer un clic aquí, Lane.
Y en el grupo lane tenemos diferentes subensamblajes para la representación de carriles. Entonces, el primero es el más utilizado porque es el tipo de carril que se utiliza para representar los carriles de carretera y los cuales me permite realizar ensanche del carril y puedo también calcular peraltes, ¿no? Después existen otros tipos de subensamblaje, como el subensamblaje de carril, en donde tiene un punto de quiebre que me permite obtener dos pendientes independientes. El de estructura general de pavimentos, el carril que tiene un punto también de quiebre de pendientes, el que tiene una transición de medianas, etcétera, ¿no? Hay diversos tipos de carril que podemos utilizar, pero el que más se utiliza para carreteras es el Line Super Elevation AOR, ¿no? Okay, entonces cuando nosotros hacemos clic en este su ensamblaje, automáticamente el panel de propiedades se abre, ¿ok? Y en la barra de comandos aparece la ejecución del comando o la instrucción que nos dice seleccione por favor el punto de referencia del ensamblaje o utilice estas tres opciones. Entonces, simplemente nosotros nos acercamos al ensamblaje y hacemos clic sobre el punto de referencia, ¿ok? No el punto de inserción del ensamblaje, sino el punto de referencia de la línea base, que ya lo habíamos denotado que era el color cian, ¿no? Hacemos un clic y con ello ya hemos insertado un primer subensamblaje de carril. Queremos insertarlo hacia el otro lado, no es necesario discernir de izquierda a derecha, simplemente hacemos un clic nuevamente por este lado y con eso ya se insertó en el lado izquierdo, ¿no? Presionamos un Enter y ahora vamos a insertar una berma, que vendría a ser la franja que está al lado del carril, que protege al carril, ¿no? Que protege a la superficie de rodadura. Entonces vamos a hacer un clic en Shoulder. También tenemos diferentes tipos de bermas que podemos utilizar, que tienen diferentes comportamientos, en donde lo que vamos a hacer es utilizar uno de ellos. Por ejemplo, podemos utilizar el primero, que me permite poder construir una berma en donde sus capas inferiores, la base y la subbase, se pueden extender, ¿no? ¿Okay? Tenemos también un subensamblaje de berma, el cual podemos realizar la extensión de cada una de las capas de pavimento de forma independiente, ¿no? Entonces vamos a utilizar la primera opción, Shoulder Extend All. Al hacer clic, vamos a hacer clic ahora en el siguiente punto de referencia. Ya no es el centro, porque en el centro ya está anclado el carril. Ahora la berma tiene que estar anclado a cualquiera de estos puntos. Puede ser este punto de abajo, este o este. Entonces se entiende que la berma tiene que estar anclado a este punto porque debe tener continuidad en la superficie de rodadura. Entonces hacemos un clic aquí y ahí ya tenemos insertado el ensamblaje de berma en el lado derecho. Para el lado izquierdo simplemente hacemos un clic y ya lo tenemos insertado en el lado izquierdo. Muy bien. Presionamos Enter. Con eso ya tenemos insertado los subensamblajes de berma. Vamos al subensamblaje de una obra de drenaje. Vamos a irnos a Trench. Y en Trench podemos ubicar estos subensamblajes de obra de drenaje. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, el Ditch. Tenemos el Side Ditch. El Side Ditch U-Shape, que tiene forma de U. O sea, es una cuneta en forma de U. Tenemos la cuneta, por ejemplo, con tapa. O tenemos también subensamblajes que me representan, por ejemplo, subdrenes, en donde se tiene pues una tubería enterrada. Entonces podríamos utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a utilizar el llamado Side Ditch. Hacemos un clic en esta opción y seleccionamos este punto de la berma derecha, ¿no? Seleccionamos y ahí ya nos aparece un subensamblaje de cuneta en el lado derecho. Hacemos un clic aquí para que aparezca la cuneta en el lado izquierdo, ¿no?
presionamos Enter. Y luego necesitaríamos pues su ensamblaje de los taludes de corte y relleno. Entonces, para eso nos vamos a ir al grupo Daylight y podemos utilizar cualquiera de estos, ¿no? Por ejemplo, el que comúnmente se utiliza es el Daylight Bench, el cual me permite generar taludes con banquetas. Entonces vamos a hacer clic en esta opción, Daylight Bench, y seleccionamos este último punto de referencia. Y seleccionamos este otro punto de referencia. ¿Okay? Presionamos Enter. Y con eso ya tenemos creado un ensamblaje, ¿no? Tenemos creado el ensamblaje, ¿no?, de la sección de carretera preliminar, con sus carriles, su berma, su cuneta y su talud de corte con banquetas. Vamos a cerrar la paleta. Y ahora vamos a proceder a editar algunos valores. Por ejemplo, ¿qué valores podríamos editar? Si nosotros seleccionamos su ensamblaje del carril derecho y abrimos la paleta de propiedades, comando PR, aparece seleccionado el ensamblaje, donde si nos desplazamos más abajo aparecen opciones avanzadas y dentro de avanzadas aparecen pues los parámetros, ¿no? Entonces aquí en los parámetros nosotros podemos cambiar algunos valores, ¿no? Podemos cambiar valores como el ancho del carril, el lado, la pendiente, la profundidad de la capa de pavimento 1, que vendría a ser esta capa, pavimento 2, el espesor de la capa de la base, de la subbase, etc., ¿no? Podemos modificar diversas opciones geométricas de cada uno de los subensamblajes. ¿Ok? Entonces, por ahora solamente vamos a cambiar los nombres. Vamos a seleccionar el carril derecho y podemos ir aquí a Name, a las propiedades de nombre, y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, carril. ¿Ok? Le vamos a colocar carril. Si queremos podemos especificar el lado, si es derecho o izquierdo, pero el lado lo podemos especificar aquí en descripción. Podemos ingresar aquí a la descripción y podemos colocarle carril lado derecho. ¿Ok? Muy bien. Podemos seleccionar aquí también este otro carril y en la parte del nombre ponerle un nombre como carril y en la descripción detallarlo, ¿no? Carril lado izquierdo. ¿Ok? La berma también podemos seleccionar al mismo tiempo ambas bermas y le podemos colocar el mismo nombre, berma. Y en la descripción podemos hacer un clic y le podemos colocar berma lado derecho. ¿Ok? Y ahora presionamos la tecla escape, seleccionamos la berma, hacemos clic en descripción y le cambiamos el nombre, ¿no? Porque le habíamos colocado el mismo nombre a ambos ensamblajes, pero uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos que cambiar. Luego la cuneta también lo podemos seleccionar al mismo tiempo. Seleccionamos en el nombre y le ponemos cuneta trapezoidal, ¿no? Cuneta trapezoidal. Muy bien. Y en la descripción le podemos colocar cuneta revestida de sección trapezoidal. Zoidal, lado derecho, ¿no? ¿Ok? Presionamos escape, seleccionamos solo el lado izquierdo, hacemos un clic y le cambiamos aquí, ¿no? Y colocamos izquierdo. Listo. Y finalmente los ensamblajes de los taludes los seleccionamos, le ponemos talud con banquetas, ¿no? Y en la descripción le podemos colocar taludes con banquetas lado derecho. ¿Ok? Presionamos escape, seleccionamos solo el lado izquierdo y cambiamos la descripción, le ponemos izquierdo, ¿no? Listo. Ok, entonces con eso ya tenemos nombrado algunos ensamblajes, ¿no? Algunos subensamblajes. ¿Podemos insertar un subensamblaje entre dos subensamblajes ya existentes? Sí, sí podemos.
Por ejemplo, vamos a insertar un genérico. Si nosotros seleccionamos el grupo genérico, vamos a insertar un subensamblaje genérico llamado Link, Width and Slope. Este subensamblaje me permite asignar un ancho y una pendiente. Entonces hacemos un clic y lo voy a insertar entre la cuneta y el subensamblaje de talud. Entonces, para insertarlo entre estos dos sin necesidad de estar eliminando o suprimiendo ensamblajes o subensamblajes, utilizamos la opción Insert. Hacemos un clic en Insert y hacemos un clic en el subensamblaje de la cuneta. ¿Ok? Hacemos un clic y con eso ya hemos insertado un subensamblaje entre la cuneta y el subensamblaje del talud. Presionamos Enter para continuar, nos vamos al otro lado y también presionamos nuevamente el extremo de la cuneta, ¿no?, para insertar en el otro lado. Presionamos Enter y escape. ¿Ok? Entonces de esa manera hemos podido también insertar un subensamblaje entre dos subensamblajes existentes. ¿Ok? Entonces a este subensamblaje genérico vamos a seleccionarlo y le vamos a nombrar como Verma de recepción. ¿Ok? Y en descripción le vamos a poner Verma de recepción lado derecho. ¿Ok? Presionamos escape, solamente seleccionamos el lado izquierdo, hacemos clic en la descripción y le cambiamos aquí con el nombre de izquierdo. Listo. Muy bien. Vamos a cerrar la paleta, vamos a cerrar la paleta de propiedades. Nos quedamos con el ensamblaje. Ahora, ¿podemos colocarle un nombre a cada su ensamblaje? Sí, sí le podemos colocar. Si nosotros hacemos una copia de este texto, lo colocamos por aquí. ¿Okay? Le vamos a reducir el tamaño, más o menos de ese tamaño. Podemos hacer doble clic, seleccionar el texto y utilizar nuevamente las propiedades de campo. Seleccionamos el objeto, que en este caso sería el subensamblaje, y vamos a filtrar su nombre. Entonces, en el nombre va a aparecer como vista previa el nombre que le hemos asignado a este carril, que sería nombre carril, ¿no? Entonces, hacemos un clic en OK, ajustamos un poco más aquí el ancho de la longitud del texto y listo, ¿no? Entonces con eso ya tenemos identificado el nombre del subensamblaje. Vamos a cambiarle el color, por ejemplo, a color rojo. Vamos a hacer una copia para este carril también, para la berma, para cada uno de los subensamblajes. ¿Okay? Y en el otro lado también vamos a hacer una copia, cada uno de ellos. ¿Okay? El del talud lo voy a colocar un poco más arriba. Ahí. Y vamos a actualizar, ¿no? Vamos a actualizar los nombres. Hacemos doble clic, seleccionamos el texto, propiedades de campo, seleccionamos el objeto, en este caso la berma, queremos un nombre y OK. Muy bien. Seleccionamos este texto, vamos a Field, seleccionamos el objeto que vendría a ser la cuneta, su nombre y OK. Muy bien, ahí está. Hacemos doble clic sobre el texto, seleccionamos el texto, Field, seleccionamos su ensamblaje, su nombre y OK. Finalmente, este último texto, doble clic, vamos a Field, seleccionamos su ensamblaje, el nombre y OK. Muy bien, entonces así cada parte de su ensamblaje pues va teniendo un nombre, ¿no? Hacemos lo mismo para el otro lado. ¿Ok? Seleccionamos el subensamblaje, el nombre, OK. Por aquí seleccionamos el nombre, OK. Seleccionamos el nombre, OK.
seleccionamos el nombre y OK. Muy bien. Entonces con eso ya tenemos, digamos, asignado a cada uno de los subensamblajes un nombre, ¿no? De esta manera que si por ahí uno de ellos sufre un cambio, ¿no? Por ejemplo, yo selecciono el de la berma de recepción, selecciono y le cambio el nombre, me voy a propiedades. Si le cambio aquí el nombre, por ejemplo, en vez de berma de recepción, que sea banqueta de visibilidad, ¿no? ¿Ok? Presiono Enter y regenero la pantalla, ¿no? Al regenerar vemos ya cómo se actualiza el nombre, ¿no? ¿Ok? Esa es la ventaja de utilizar esos textos. Y no solamente se utilizan para ensamblaje o subensamblaje, puede ser para un alineamiento, una superficie, etcétera, ¿no? Si queremos colocar un texto y que ese texto contenga el nombre de la superficie o del alineamiento, podemos utilizar las propiedades de campo, ¿no? Le vamos a volver a ponerle su nombre original y vamos a actualizar. Muy bien, entonces de esta manera hemos podido crear los subensamblajes e insertarlos en el ensamblaje principal. Nos vemos en el siguiente video.